Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en estos momentos aquí en nuestra sintonía. Después de haber tenido la oración pidiendo a nuestro Padre Celestial discernimiento y sabiduría para poder presentar el tema, la reflexión que vamos a tener en estos momentos es la historia de un pecador arrepentido y perdonado. Es la historia de David. David era un hombre que había estado sufriendo gran parte de su vida, perseguido por Saúl e inclusive como rey, defendiendo el honor del Estado de Israel. Pero había llegado un momento que tenía mucha paz a su alrededor. Las contiendas habían terminado. Esa paz y esa tranquilidad llevaron a que precisamente en ese tiempo de ocio, de confianza, de seguridad en sí mismo, David nos dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2, lo siguiente: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si usted ha leído esta historia que leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, estamos haciendo referencia a Betsabé. David sale, comienza a pasear por su terrado y encuentra visualmente a una joven, a una hermosa mujer que se estaba bañando. Tan hermosa era o tan tentado fue que la mandó llamar. ¿Y qué pasó? La historia nos dice que tuvieron relaciones sexuales y fruto de esa relación sexual, Betsabé quedó encinta. Betsabé quedó embarazada y se lo hace saber a David. ¿Qué hizo David, hermano y hermana? ¿Cuál fue la decisión de David? Llamar a Urías Eteo, uno de los soldados más valientes y más fieles que David tenía en su ejército. Lo mandó traer, porque estaba al mando Joab y estaban en guerra. Lo mandó traer para ver si Urías en su casa podía también justificar el pecado de David. Cuando Urías llega al rey David, el rey David le invita para que vaya a su casa. La nobleza de Urías la hallamos en el siguiente pasaje del verso 11 de 2 de Samuel, capítulo 11, que nos dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi amo Joab y los siervos de mi amo en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mi hermano y hermana que me escuchas, debiéramos reflexionar en estas palabras que le dice Urías a todo un rey de Israel. Él reconoce cómo estaba la tropa de Israel, reconoce cómo estaba su propio amo Joab. Y a pesar de que él tenía una mujer que podía ir a su casa, le dice: no, mientras el pueblo está allá, mientras los demás están durmiendo en carpas, ¿cómo yo voy a dormir con mi mujer? ¿Cómo? Yo me imagino que a David eso le sentó como una gran patada. Y estuvo insistiendo por 2 días para que Urías pudiese finalmente ir al encuentro de su mujer y poder justificar posteriormente el embarazo de ella. Pero Urías no accedió, hasta el punto que, viéndose David totalmente impotente para que Urías fuese donde su mujer, nos dice el siguiente pasaje, verso 15, y escribió en la carta diciendo, una carta dirigida a Joab: poned a Urías al frente
en lo más recto de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Nos sigue diciendo, verso 17, para seguir avanzando un poquitín. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. El propósito de David en este momento se cumple, hermano y hermana que me escuchan. Pero analicemos un poquitín más todas las consecuencias que contrajo aquel primer pecado de adulterio. David comete adulterio con Betsabé. De acuerdo a la ley, el adúltero tenía que morir. Tenía que ser condenado a muerte. Y en este caso Urías hubiese descubierto que David había tenido relaciones con su propia esposa, Urías podía dar muerte al rey David porque la ley así lo permitía. Sin embargo, la nobleza de Urías, al no querer ir a su casa, hizo que David, además de ser adúltero, premeditase el asesinato de uno de los más fieles y valientes soldados que él tenía. Nos sigue diciendo la historia en el verso 27. El niño murió, el niño que Betsabé tuvo de David murió, fruto del pecado murió, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Es decir, para que veamos el tiempo transcurrido, el embarazo, 9 meses, nace el niño y el niño muere. David hasta entonces se sentía totalmente inocente, feliz. No era culpable ni sentía remordimientos por ese triple pecado que había cometido: adulterio, premeditación, alevosía y asesinato de Urías. ¿Te das cuenta a dónde nos lleva un pecado no abandonado? Es como una cadena. O rompemos el pecado, o el pecado nos va a llevar a otro pecado, como así le pasó a David. ¿Pero qué pasó? Muere el niño, David toma a Betsabé como su propia mujer, y algo muy importante sucedió para que David pudiese reconocer su triste condición delante del Creador del universo. Veamos el capítulo 12 del mismo libro de Segunda de Samuel, donde hallamos la historia de aquella parábola en que el profeta Natán se presenta ante David y le dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Evidentemente, David ahí se percata de lo que estaba diciendo el profeta Natán, pero sin saber que eso era para él. Y en ese carácter agresivo, puntual, le dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, con el carácter y el poder que tenía David, si Natán le hubiese dicho directamente: tú eres un adúltero y un asesino,
David podía haber dado muerte a Natán. David podía haber dado muerte a Natán. Por eso Natán recibe la orden de Yahweh y de una manera camuflada le presenta la historia de estos dos personajes. Y David, pensando que era el juez, dice, el tal hombre debe de morir. Él mismo se autosentenció, como así nos dice la Escritura. Y además nos dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La respuesta de Natán dejó perplejo, frío y sin sangre a David. Natán le dice, tú eres aquel hombre. Le puso el dedo en la llaga, hermano y hermana que me escuchas. Era la única manera posible que David pudiera darse cuenta hasta dónde había llegado la maldad que había en su corazón. Tú eres aquel hombre. Ese hombre que tú dices debe de morir, tú eres ese hombre. Tú eres el que tienes que morir, le está diciendo el profeta Natán. ¿Qué pasó a continuación? Viene la repulsa, la amonestación, el consejo, la sentencia, lo que usted quiera llamarle, acerca de la conducta de David por labios del profeta Natán. Además le dijo algo muy importante. Nos dice en el verso donde dice aquí, en el verso 11, así como Betsabé durmió con David, en esta ocasión Natán le dice a David, así ha dicho Yahweh, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso pasó con las mujeres, con las concubinas de David. La historia se repite. Dime con quién andas y te diré quién eres. El pecado de David fue un pecado abierto, donde había sido también descubierto por todo lo que había acontecido. Urías no había ido a dormir con su mujer, por lo tanto, si David se casó con Betsabé y desde el tiempo que la tomó no habían pasado los 9 meses reglamentarios, es evidente que el pueblo sabía que David había tenido una relación ilícita con Betsabé. Pero lo bueno de esta historia, hermano y hermana, no es que David era un adúltero y un asesino. Lo importante de esta historia es el arrepentimiento de David. David creó el Salmo 32. Y también el Salmo 51 es un salmo que va directamente relacionado con el arrepentimiento que tuvo cuando Natán le reprendió por lo que había hecho con Betsabé y con Urías. Y el Salmo 51 nos dice lo siguiente, hermano. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está reconociendo sus pecados. Está reconociendo la maldad que hay en él. Está reconociendo que es un pecador y que necesita el perdón para poder tener esa paz que el pecador no puede tener. Y sigue diciendo el Salmo 51. Y llegamos al verso 10. Yo te aconsejaría que meditaras profundamente en este salmo, hermano y hermana que me escuchas. El verso 10 dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Un corazón que pueda estar pendiente de las cosas celestiales. Un corazón que vaya por la calle y no vea la maldad que hay en la calle.
Un corazón limpio de un hombre que vea a una mujer y la mire no con deseo de codiciarla, sino que la mire como una hija de Elohim. O viceversa. Una mujer que vaya por la calle y vea a un hombre, no con deseo de codiciarlo, sino ahí va un hijo de Elohim. Eso es lo que está pidiendo, entre otras cosas, David. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué finalidad tenía todo eso, hermano y hermana que me escuchas? Nos dice el verso 13, una vez tenido el corazón limpio, una vez sido renovado ese espíritu recto dentro de él, nos dice el verso 13, entonces, no antes, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los transgresores, los pecadores, se convertirán a ti. Amén. Lamentablemente hoy está pasando al revés. Hoy el pecador quiere convertir al pecador. Entonces es imposible. Es imposible porque el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio. Y David lo está diciendo. Después de crear un corazón limpio en mi vida, después de renovar tu espíritu en mí, el recto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y hoy lamentablemente decimos, soy cristiano, soy mundano, soy pecador y quiero convertir a fulano. Eso es imposible, hermano. Por eso quizá no hayan conversiones. ¿Entiendes? La oración de David fue una oración sincera. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y pon un espíritu nuevo, recto dentro de mí. Y cuando eso sea una realidad, entonces, y no antes, entonces, cuando hayamos sido convertidos, cuando hayamos dejado la carga del pecado como le pasó a David, entonces tendremos poder para enseñar a los transgresores tus caminos y los transgresores, los pecadores, se convertirán a ti. No al pastor, no a Ernesto Farga, no a la iglesia, no al grupo, no al ministerio, a ti. Porque el pecador debe reconocer y convertirse en un hijo de Elohim. Y a pesar de que hallamos la historia de David, adúltero y asesino, hallamos en Primera de Reyes, capítulo 15, algo muy importante para concluir esta reflexión. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 3. Nos dice así la Sagrada Escritura. Y anduvo en todos los pecados, el rey Abiam, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y escuchen bien, y no fue recto su corazón con Yahweh, su Elohim, como el corazón de David, su padre. ¿Entendiste? Pecador, arrepentido, perdonado, y Yahweh dice, y no es como el corazón de David, su padre, perfecto con Yahweh, su Elohim. Este es el fruto de la conversión, hermano y hermana que me escuchan. Este es el fruto de la transformación de un antes a un después. David, pecador, arrepentido y perdonado. Y la Biblia dice que no ha habido otro de corazón tan puro y recto como David. ¿Cómo lo podemos entender? Como dice la Escritura. Una vez arrepentido del pecado y una vez perdonado, Elohim nos perdona, el pecado los echa al fondo del mar, se olvidó de nuestra transgresión y somos ante Él, como dice ahí, hombres de corazón perfectos, hombres de corazón puros, y que puede decir como David, no ha habido otro de corazón tan puro como David. Es mi deseo y oración para cada uno de nosotros, hermano y hermana que me escuchan.